¿Me avisa? Sí se puede observar, profesor. Ya, muy bien, gracias. Es la semana 17, dice ecuación de la circunferencia y ecuación de la parábola. En estas figuras, como lo había mencionado en la última clase, siempre va a aparecer la ecuación de la recta, ecuación de la parábola, de la circunferencia y del elipse. Esas son las figuras a estudiar. Hay también la ecuación de la hipérbola que no se estudia en esta parte. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a estudiar la ecuación de la circunferencia? Cuando estudiamos la recta, para estudiar la recta necesitábamos dos puntos. O necesitabas un punto y la pendiente, siempre y cuando conocías la pendiente. Si no conocías la pendiente, necesitas dos puntos. En el caso de la circunferencia, para estudiar la ecuación solamente necesitas la definición. Para estudiar la parábola también es solamente la definición. Cuando uno trabaja con la circunferencia, necesitamos el centro y el radio. Y en el caso de la parábola, vamos a tener el vértice y un parámetro que vamos a mencionarlo posteriormente. Entonces, primero vamos con la circunferencia. Esa es la definición. La definición es la misma que se dio en la geometría euclidiana, en el plano. Es el conjunto de puntos que distan de un punto fijo llamado centro. Es la misma definición, solamente ahora tú trabajas con pares ordenados, ¿no? Ya son puntos en el plano, se llaman coordenadas. Pues en la geometría en realidad se llaman coordenadas. Es la misma entonces. Ahí está el punto fijo, trazas una distancia y esa distancia es la misma para todos los puntos. Intuitivamente es así. ¿Ve? ¿Qué haces tú con el compás? Fijas tu compás en un punto y lo jalas así. Y esta distancia le llamas R, esta es la distancia fija. Entonces tu compás viene así. O sea, ¿qué quiere decir? Todas esas distancias son lo mismo, ¿ve? Todas esas son las distancias, todos esos puntos. Y a eso constituye la circunferencia. Muy bien. Ahí está. Entonces, C es el centro, son pares ordenados de H, K, pero ese P es un punto cualesquiera. Es decir, que la circunferencia del conjunto de todos los puntos P, cuya distancia al centro es la misma para todos los puntos. Es simplemente la definición. La ecuación de la circunferencia nace de esto. Por definición de distancia, el R es igual a ¿quién? La raíz cuadrada de la diferencia de las segundas componentes o primera, cualquiera de ellos, más la diferencia de las segundas componentes. ¿Sale de dónde? De la definición simplemente. Eso es lo que va a aparecer ahí. Se llama ecuación ordinaria del centro H, K y radio R. Ahí viene el plano cartesiano, se vuelve a dibujar y de ahí sale la ecuación que he mencionado. Así es. Distancia entre dos puntos. ¿No? Cuando se llama ordinaria, ¿qué pasa si el H y el K es cero? Es decir, que el centro se va al origen de coordenada. Eso se llama ecuación canónica. Ahí va. Eso se llama ecuación canónica cuando el H y el K son ceros. Si nosotros desarrollamos la ecuación ordinaria, esa ecuación tú lo desarrollas elevando al cuadrado los binomios, obtienes eso. Y esa ecuación tiene la siguiente forma. Así, y se llama ecuación general de la circunferencia. Si tú tienes la ecuación general de la circunferencia, puedes completar cuadrados y obtienes la ecuación ordinaria. O viceversa, si tienes la ordinaria, lo elevas al cuadrado, tienes la general. Completando cuadrados, tú puedes tener el centro, que es así. Aunque eso no es necesario, sale de manera práctica.
Entonces vamos a trabajar entonces con la circunferencia. Primero todo lo que se refiere a circunferencia. Entonces vamos a recorrer la ecuación ordinaria y la ecuación general. Y la más simple es cuando el centro de la circunferencia es el origen de coordenadas. Vamos con el primer ejercicio. Dice, vamos a ver, ahí tenemos la figura. En la figura P y T son puntos de tangencia. Y tenemos como dato QB, QD 16. Ponemos solamente sin la unidad. Me piden, haya la ecuación de la circunferencia de centro M. M es el centro, que es el que BD es el diámetro. Vamos allá a la ecuación de la circunferencia. Muy bien. Entonces, repito, para hallar la ecuación de la circunferencia tú necesitas el centro y el radio. Es decir, si tú sabes que el centro es el H, K, y el radio es R, inmediatamente la ecuación es así. O sea, siempre se toma un punto genérico, así, ¿ve? Ese es el punto. Entonces la ecuación de la circunferencia escribe así. Este que es la primera componente, el X menos el H al cuadrado, más la diferencia de las segundas componentes, el Y menos el K al cuadrado, y el radio al cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia. Entonces necesitas tener el centro y el radio. Así se trabaja con la circunferencia. ¿De qué manera? Vamos a ver. Bueno, como P y T son puntos de tangencia, y M es el centro, eso es lo que nos dice. Entonces se une el centro con los puntos de tangencia, eso se sabe ya por la geometría de Euclides, ¿no? Que ahí forman 90 grados en T y en P. Y ese es el radio. Lo mismo hacia allá, ese es el radio. Ahora tenemos que usar entonces como este O es el origen de coordenadas, esta distancia es R, la vertical también es el R, entonces las coordenadas de este punto es el R, R. Es decir, que si tú conoces el R, ya conoces el centro. Entonces la coordenada del centro es eso. ¿Está claro? ¿Hasta ahí? Entonces, todo el problema es hallar el R. Para eso te han dado esto. Que es lo mismo que este. Entonces esto será 53. ¿Ya? Entonces, pero para saber cuánto vale el R, tú necesitas saber esto. El TQ. Y para saber el TQ, aquí te han dado de Q a B y de Q a D. Pero ¿qué cosa es esto en la circunferencia? De Q a T se llama la tangente y de Q a B se llama la secante. Entonces ahí está incluido el teorema de la tangente, que vamos a hacerlo así, para usar ese dato. Dibujamos el T, el Q, y ahí está la secante. Entonces tienes que acordarte del teorema de la tangente. No sé si es claro. Yo necesito saber esto. Como este es 37, este es 53. Entonces, si yo conozco el A, ya conozco el R, porque ese es notable. Pero ese A es justamente esto. Es la tangente. Entonces, el teorema de la tangente, ¿qué dice? La tangente al cuadrado es igual a la secante por su parte externa.
Teorema de la tangente. El t cubo al cuadrado es lo mismo que el qb por el qd. Y eso vale, el segundo miembro es 16. Entonces el t cubo vale 4. Entonces ahí viene el 4. ¿Cuánto vale el r? 3. 3. Y ya resuelto el problema. Entonces el centro sería 3,3. Y el radio R. ¿Y cuál sería la clave? Acuérdase que cuando tú tienes el centro, que es el h, K, y tiene que el radio es R, entonces la ecuación de la circunferencia es así. X menos el h al cuadrado, el y menos k al cuadrado, igual al r al cuadrado. En este caso el centro es 3,3. Y solamente vas a aplicar esto. Esta es la fórmula de la ecuación de la circunferencia. Necesitas el centro y necesitas el radio. Entonces, visible ahí la ecuación. Hay 37, R vale 3. Entonces el centro es el 3,3. Entonces la ecuación, ahí tienes el centro y el radio, ahí está la ecuación. ¿Es claro? Dicho de otra manera, tienes que recordarte la ecuación ordinaria, la formulita. Vamos con el siguiente. Dice los puntos A, B y C pertenecen a la circunferencia de una lámina circular de aluminio. Entonces, en el plano cartesiano, tú dibujas esas tres. Pero si te hacen un examen, más o menos los 3 puntos son distintos, ¿no? Y por ese 3 puntos pasa una... 3 puntos pasa una circunferencia, porque si tú unes los 3 puntos es un triángulo. ¿Ya? Y todo triángulo es inscriptible en la circunferencia. Y el centro de esa circunferencia se llama circuncentro. Muy bien. Entonces, ¿qué nos piden? Ahí en la coordenada del centro de la lámina. Nos piden el centro. Ahí va el centro. Nos piden entonces las coordenadas de M. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos uniendo los puntos. Voy a unir el A con el B. Como es un triángulo, el que si yo uno A con B, B con C y C con A, me va a salir un triángulo. Entonces, nosotros sabemos que hay triángulo puede ser rectángulo, acutángulo o obtusángulo. ¿Y cómo sé entonces? Eso se hace con la pendiente. En coordenadas se trabaja con la pendiente, si no, notas el gráfico o con la distancia. En este caso voy a calcular la pendiente de la recta que pasa por A y B. Siempre que tiene 2 puntos ya puedes hacer la pendiente. La pendiente es la diferencia de las segundas componentes entre la diferencia de las primeras componentes, en ese orden. Ahí está, M1 vamos a llamarlo así. ¿Qué es así? Este que es 6 menos el menos 3 sobre 6 menos el menos 3. Por eso que sale así.
Por eso es. Ahora vamos a unir B con C. Su pendiente es la misma. 2 menos el menos 3. Después, el menos 8 menos el menos 3. Así, ¿eh? Esa pendiente, si tú le llamas M2, ¿qué es? ¿Ve? Puede ser de cualquier forma. Vamos a poner así. 2 menos el menos 3. Sobre. Agarras ahora acá. Menos el 8 menos el menos 3. Arriba te da 5 y en el otro te da menos 8 más 3 te da menos 5. Y este es menos 1. Así va a salir. ¿Ya? Menos 1. ¿Ya? Estamos recordando como ayuda a memoria de la clase pasada, de la recta. Pero esta pendiente da 1 y este es menos 1. Si yo lo multiplico, me da menos 1. Eso quiere decir que las rectas son perpendiculares porque el producto de sus pendientes da menos 1. Hay que recordar eso. Eso quiere decir, entonces, en B hay 90. Si en B hay 90 y si tú lo unes el A con el C, obligado eso tiene que pasar por el centro. ¿Por qué? Porque todo triángulo inscrito en una semicircunferencia es un triángulo rectángulo, pues. Entonces ese es diámetro. Entonces ese centro que nos están pidiendo es el punto medio del segmento AC. Y como es punto medio, es promedio de las componentes. Menos 8 más 6 entre 2, su primera componente, la segunda componente, el promedio de las segundas componentes. Promedio significa 2 más 6 entre 2. Y eso es lo que nos pide. Si alguien interviene, activan su micrófono y preguntan. Ya, siguiente. 3. Estamos trabajando con la circunferencia. Dice la figura se muestra una ventana de forma circular inscrita en un tablero cuadrado. O sea que la circunferencia está inscrita en el cuadrado. O sea, sus lados son tangentes a la circunferencia. Para colocar el vídeo se ha colocado un soporte AB. Para nosotros ese AB simplemente es un segmento, como muestra la figura. Tal que BN es 1. De B a N es 1. Es este de acá. Este debe ser el N. Y este es el B. Ese es 1. Punto de tangencia, 1 está ahí de verde. ¿Ya? Y que me piden, ahí la longitud del borde de la ventana. Arriba dice la ventana es la circular. El borde, o sea, todo el contorno es la longitud de la circunferencia, que sería 2pi por radio. Eso. ¿Quién es esto? 2pi por el radio. Entonces hay que saber quién es este radio. Nada más, hay que buscarlo. Pregunto, ¿cuánto vale este segmento? 8. 8. Correcto.
Ese es el radio. Eso es lo que estamos buscando. Radio. Desde P hasta T. Todito esto de acá es el radio. Y esto sería radio menos el 1, que es el verdecito. Y por Pitágoras ya está listo. Acá no se trabaja con la ecuación. Ahí. Pitágoras, ahí, ¿no? Y la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Y de ahí sale el radio y con eso se acabó. ¿Se acuerdan a qué es igual la longitud de la circunferencia? ¿Cuál la respuesta? La longitud de la circunferencia, incluso en habilidad lógica también hacen cuando hacen la rotación, ¿no? De figuras. Siempre aparece la longitud. Ahí aparece la circunferencia. ¿Cuál es la respuesta? Alguien activa su micrófono. 2pi por r es la longitud de la circunferencia. Es el borde de la circunferencia. El número 4 ahora. Seguimos con la circunferencia. Son dos figuras que vamos a estudiar. Primero con la circunferencia. Ahí va la figura. En la figura T es punto de tangencia. O T vale 6, TB vale 4 y BD vale 2. Todos esos datos ponemos en la figura. 6 de T a B 4 y de B a D 2. Ahí va. Hay la ecuación de la circunferencia del centro M. Ahora sí. Eso es lo que en el fondo lo que acá se trabaja con la ecuación de la circunferencia. Acuérdense que la ecuación de la circunferencia es así. Voy a volverlo a repetir. ¿Qué necesitas? El centro, sus coordenadas. Y otra cosa que necesitas es el radio. Inmediatamente dices, este es x menos h al cuadrado y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Entonces necesitas las coordenadas de acá de este m que vamos a ponerle h, k. Y el radio que viene a ser esto. ¿Así? Pero en ese caso, ya el h es conocido. ¿Cuál es la primera componente del centro? No sé si se ve, ese es el radio, ¿ya? La vertical es R y la horizontal es 6. ¿Están de acuerdo eso? Mira, primerito tú dices ya, las coordenadas de esto ya sabes que su primera componente es 6, su segunda componente es R. Esta es la coordenada de M. Entonces, todo tu problema es hallar el R. Porque ya sabiendo el R ya sabes quién es el centro y quién es el radio. Entonces, para hallar el radio,
vamos a hacer lo siguiente. Esto se llama cuerda. Si tú de M le sacas una perpendicular a la cuerda, ese es punto medio. Eso vale 4. Este es 4. Y este es punto medio. El N es punto medio de esa cuerda. ¿Se acuerdan? En realidad esto se llama apotema. Y si tú corres acá, este es el arco, esta es la flecha, ¿no? O charjita también se le llama eso, sí. Eso es en la circunferencia se ve eso. Por eso que aparece así, no sé si es claro eso. Esos son iguales. Pero de aquí a aquí es el radio. Pero como este es 2, entonces ahí va R menos 2, y por lo tanto arriba es R menos 2. Listo. Y aquí es 4. Y este es el R, de nuevo Pitágoras. ¿Ve? ¿Se ve? Ese es 4. Pitágoras ahí. De ahí sale el radio. 5. Entonces ya el centro es 6,5. Si ya tienes el centro del radio, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Alguien levanta su micrófono. La alternativa de X menos 6, Y menos 5. Correcto. La alternativa es E. Entonces siempre se trabaja con el centro y con el radio. No olvidar, cuando estás con la circunferencia, centro y radio, esa es la clave. ¿Cómo lo determinas? No sé, pero esa es la clave que tienes que hallar. Con eso ya está la circunferencia. A ver, otro. No sé si hay alguna pregunta, en todo caso, me avisan. Preguntan a cualquiera que sea la duda, por más simple que sea la duda. Profesor, Sí, la ecuación siempre es con el centro de la circunferencia, ¿no? el centro y el radio. Ok, Siempre es ok. así. Sí, profesor. Solamente necesita esos dos. Y eso es importante darse cuenta porque cuando vamos a hacer a continuación con la parábola, también va a haber dos elementos. Y en lugar de centro va a ser el vértice. Y en lugar del radio va a ser un parámetro que lo vamos a ver quién es a continuación. Ya, ahí tienes eso, dice. Ve. En un triángulo BAC obtuso en A es abierto. Está inscrito en la circunferencia, sí. Ese es obtuso en A es abierto. Por ahí pasa la circunferencia, por A, B y C pasa la circunferencia. ¿Cuál circunferencia? Esta, ve. Si tú sabes esto, ya sabes quién es el centro. A esto se llama ecuación general de la circunferencia. Entonces, completando cuadrados, tú puedes saber entonces cuál es su centro y cuál es su radio. De repente ahí, cuando voy a animar esa forma de completar cuadrados, no sé si lo entienden, lo han hecho en álgebra, o la otra forma sería así, y lo voy a hacer en esta parte. ¿Ven? Tú vas a juntar el x al cuadrado con 6x, más 6x, más el y cuadrado con el menos 4y, todo con sus respectivas letras, así. Es lo mismo, solamente el orden nada más. Ahora de acá le sacas el x, de acá la mitad del 6, con su propio signo, y lo elevas al cuadrado. Cuando tú elevas al cuadrado, ¿qué es? Cuadrado al primero, ahí está, x al cuadrado. Más 3 al cuadrado, que es 9. Para que no se altere, le quitas 9. Es lo mismo si no le has puesto de otra forma. Lo mismo con el y.
Acá le sacas y, acá la mitad de menos 4 es 2 y le elevas al cuadrado. Para que no se altere, porque ahí tienes y cuadrado, doble el primero por segundo, más 4. Para que no se altere, le tienes que quitar 4. Y el menos 12 baja igualito. Y acá es 0. Entonces ahora sí lo ordenas. X más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Todo el resto pasa al otro lado. Acá tienes menos 16 menos 9, 25. Y con esto dices que el centro ya es, acuérdate que el centro, cuando tú tendrías así, ve, así tenías el x menos el h al cuadrado más el i menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. De acá sabías que el centro era el h, k, así el centro, y el radio era el r. Así era, ¿no? Este es h. Entonces acá es. El h sería el menos 3. Este es menos 3. En cambio el k es 2. Este es el centro. Y el radio es 5. Siempre que tienes esta forma, se llama ecuación general, tú lo puedes poner a esta forma que se llama, esto se llama forma ordinaria, ¿no? Así, cualquiera de los dos. Entonces, completando cuadrados, tú puedes saber quién es el centro. Ya sabemos que por ahí pasa la circunferencia. El centro de esa circunferencia se llama el circuncentro, que no es tema. Ahí está, eso. Vas a completar cuadrados ahora ahí. Ve. Ese ángulo vale 256, ese arco. ¿Qué me piden el BS? El BS. Muy bien. Entonces tú ya tienes, completando cuadrados, quién es el centro de eso. Si es 256, la diferencia desde B a C vale 106 para 360. Pasa tu sistema de coordenadas. Ahí está el centro. ¿Quién es el centro? El menos 3,2. En realidad, primero se dibuja el centro y de acuerdo a eso, por eso se pone la coordenada que está al lado izquierdo. Porque, ¿qué quiere decir esto? Que aquí hay menos 3 hacia acá. Y arriba hay 2. Por eso que está dibujado así la coordenada. Ese es el centro. Eso sería el diámetro. Nos piden el BC. Entonces, como el radio es 5, y el radio es 5, todita esta parte es 5, 5, 10. Si tú haces esto, aquí va a haber 90, porque tú buscas esto, lo que tratas de ubicarlo es un triángulo rectángulo, así. Aquí hay 90. Pero como este ángulo es 106, ¿ya? Entonces tú puedes saber entonces cuánto vale este ángulo de acá. La mitad de 56, de 106, ¿qué es? 53. ¿Cuánto? Este vale 53, ¿ve? Entonces esto sería el 37. Entonces, ¿cuánto valdrá el de B hasta C? 8. 8, ¿ve? 8, listo. Esa es la idea. Entonces, lo que acá queríamos es este de acá, el radio. Sabiendo el radio ya sale todo. A ver, ahí debe estar completando cuadrados, ahí. Ya, ahí va.
Ahí va. Hasta ahí, ¿ves? Listo. Ahora nos falta hallar pues el diámetro, ¿no? Y eso va a salir de arriba de la ecuación donde dice dato. Ahí está, ¿ves? Es otra forma de completar cuadrado. Es otra forma de completar cuadrado. Ya está escrito así, ¿ves? Está así, ¿ves? Entonces el radio vale 5. Ese es el centro y ese es el radio. Y de ahí sale notable. Como dijo una alumna, vale 8. Ese 37. Siguiente. Parábola. Es la otra figura. ¿Ves? Es la otra figura. Cuando tú has definido la circunferencia, te das un punto fijo. Solamente un punto, ¿no? Y medías una distancia. Así es. En la circunferencia sí, ve. La parte intuitiva es así. Este es el centro. ¿Ya? ¿Y qué medías? Una distancia cualquiera, y llámale R. Y juntabas todos los puntos cuya distancia es R. R es lo que hace el compás. Como el compás está fijo, hace así, pues, ¿no? Esa es la circunferencia. En el caso de la parábola, también hay un punto fijo y una recta fija. Esa es la diferencia. Ya le agregas algo más, un punto fijo y una recta fija. Y juntas todos los puntos del plano cuyas distancias a la recta y al punto que has fijado es la misma. Ese punto fijo se llama foco y la recta fija se llama recta directriz. Conjunto de todos los puntos del plano, ¿no? Que equidistan de un punto fijo y de una recta fija. Ahí va, un punto, ¿eh? Fíjalo así. Y una recta. Agarras cualquier punto en el plano, vamos a llamarle P. Entonces, la distancia de P a F debe ser la misma que de P a L. De P a F simplemente es el segmento, pero de P a la recta ya es la perpendicular, porque es distancia de punto a recta. Esas son igualitas, ¿ve? Si agarraras otro punto, lo mismo. De Q a F es lo mismo que de Q a L. Es lo mismo. Si agarraras otro punto, igualito. Y ahí sí vas agarrando una variedad de puntos y entonces así va a venir la figura. Ese punto fijo se llama foco y la recta fija se llama recta directriz. Ahora, vamos a ver entonces, eso escrito en forma de conjunto, es eso. ¿Qué cosa es la parábola del conjunto de todos los puntos P, tal que la distancia de P a F es la misma que la distancia de P a L? Es en términos de conjuntos, por comprensión. Muy bien. ¿Y qué elementos? Los elementos vamos a poner entonces. Primero el foco y la recta directriz. Ahí está, ese es conocido. Esos son los que tú te has dado. Ahora, miran cómo entra la geometría que hemos estudiado. Ya no se estudia la geometría euclidiana, sino lo que se sabe de eso. ¿Qué se dice en geometría euclidiana? Que si tú tienes una recta y un punto fuera de la recta, por ese punto tú puedes trazar solo una recta perpendicular a esa recta. Esta es única recta. Entonces, como tú tienes acá un punto y tienes la recta,
Entonces, por este punto, tiene que pasar una recta perpendicular a esa recta. Una sola, no hay más, ¿ve? Y esa recta se llama eje focal o eje de la parábola o eje de simetría, también tiene ese nombre. Eje focal o eje de la parábola o eje de simetría se llama eso. Ese es perpendicular. Eje focal, repito, o eje de la parábola o eje de simetría. Simetría, intuitivamente llega a toda esta parte de acá. De esa recta hacia acá es la misma que esta. Lo ha dividido en esos semiplanos, así, igualitos. Es como si fuese esa recta focal, como si fuese una bisagra. Toda esta capa de acá lo volteas al 180, coincide con esto. Algo así. Pues se llama eje de simetría. Ahora, estás viendo que esta recta que has trazado ha cortado a la parábola es el azul, lo ha cortado en este punto. Este punto se le llama vértice de la parábola. Como el caso cuando tú tienes la circunferencia, cualquier segmento que une dos puntos de la circunferencia se llama cuerda. Pero cuando esa cuerda pasa por el centro, se llama diámetro. En el caso de la parábola, si tú unes dos puntos cualquiera, se llama cuerda. Pero cuando esa cuerda pasa por el foco, se llama cuerda focal. Esa es una cuerda focal, el verde, porque pasa por el foco. Cuando esa cuerda focal forma 90 grados con el eje de la parábola, ahí ya tiene otro nombre, se le llama lado recto. Ese se llama lado recto. En la parábola, cuando nosotros vamos a trabajar con la ecuación, ahora solamente estamos viendo en la parábola sus elementos, así como la circunferencia verías el radio, la cuerda, el arco. Acá estamos viendo entonces qué cosa es cuerda focal, qué cosa es lado recto, qué es el vértice de la parábola, qué es la directriz y qué es el foco. Así estamos identificando. Entonces, aquí sabemos que este punto está en la parábola, esta distancia es la misma que esta. Cualquiera. Si yo agarrar otro punto acá, esta distancia es la misma que esta. Por eso es definición de parábola, ¿no? Así todos los puntos. En este caso, a esta distancia del vértice al foco se le denota con la letra P minúscula. Y como es la misma del vértice a la recta, también esta es P minúscula. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con la parábola, necesitas este punto que es el vértice y vas a necesitar este parámetro. En la circunferencia necesitabas el centro y el radio. Acá, este que es el vértice y este que estoy mencionando. ¿Ve? Casi es la misma, haciendo el paralelo. Entonces, eso se llama cuerda simplemente. El AB es una cuerda. Si pasara por el F, se llama focal. Y si forma 90 grados, lado recto. Muy bien, observación. Distancia de B a F, o sea que la distancia del vértice al foco es la misma que del vértice a esto. Y eso se denota con la letra P. Ahí va a ver. Eso es clave. Así como la circunferencia del radio es clave, y acá el P es clave. El radio te dice que la circunferencia es bien pequeño o bien grande, el tamaño de la, ¿no? Acá el P es el que te va a decir cómo es la abertura de la parábola. Cuando construyen una antena parabólica o cualquier algo que tenga la parábola. Ese P es clave. Muy bien. Ahora, entonces con eso la longitud del lado recto es 4P. O sea, aquí este es 2P por simetría, esto tenés 2P.
Y todo eso de L a R es 4P. 2P ahí y 2P por eso. Ese ya por simetría. Repito, esto se llama eje focal o eje de la parábola o eje de simetría. ¿Saben qué es simetría? Porque lo hacen en habilidad lógica, lo hacen en simetría. Respecto a una recta, respecto a un punto, ¿no? Respecto a un punto es punto medio. Ya, eso es lo que quiere decir entonces en la parábola. Muy bien. Ese es solamente lo que es una parábola y la definición. Entonces, antes de empezar con la ecuación de la parábola, porque ese es el título, vamos a trabajar entonces identificando estos elementos, ¿ya? Vamos a identificar, no se olviden entonces, como ayuda a memoria, lo último. Este punto R está en la parábola, ¿ve? Entonces yo pregunto, a ver, voy a dibujar, ojo, uy, se me fue por un lado, le resbala mi, no importa, acá vale 90. ¿A qué es igual X? Ahí en la figura. Miran bien, a ver, ¿a qué es igual el X? A 2P. 2P, correcto, este es 2P. Porque este punto está en la parábola, la distancia de este punto al foco, al punto fijo, es lo mismo que de este punto a la recta directriz. Es la misma. Ese es importante. Ya, lo mismo, ¿eh? Si acá esta distancia, por decirte acá, ¿no? Cualquiera. De la también puedo bajar. Esta distancia. Yo le llamo A, entonces esta distancia debe ser A. Al foco, este es A. Ya, no olvidar eso. Esa es la definición de parábola. Vamos a ver qué nos... problema 6 creo faltaba, ¿no? Vamos al número 6, exacto. Acá no tienes el dibujo, güey. Dice la coordenada del foco de la parábola es ese punto. Si tú sabes ese 7,5, ¿en qué cuadrante está el foco? En el primer cuadrante. ¿Correcto? Eso significa que esta distancia es 7 y la vertical es 5, que es lo mismo que decir esto. Ya. Y la ecuación de la recta directriz es 3x más 2y igual a 5. ¿Cómo se grafica eso? Le pones y igual a 0, el x sale 5 tercios. Eso lo va a cortar en el eje X. Yo quiero cortarlo al eje Y, entonces al X le pongo 0. Está puesto. Entonces el Y va a ser 5 medios. Por ahí pasa la recta. Y tiene pendiente negativa. ¿Y cómo sé que tiene pendiente negativa? Ayuda a memoria, por si acaso, sí. Como repasando, como ya hubo feriado, ya de repente sí. Tú tienes que la ecuación de la recta, hemos visto así, que es el AX más el BY, que se llama ecuación general de la recta. De aquí la pendiente de la recta se denota así. Hay un menos delante y acá hay un cociente. ¿Qué pones arriba? El A, el coeficiente de X entre el coeficiente de B. Así se calcula la pendiente. En este caso, entonces la pendiente de esta recta, L que está así, de esta letra, es, pones acá el M. Menos adelante y arriba pones el coeficiente de X, 3, y acá pones el coeficiente de Y, que es 2. Sale menos 3 medios, es negativo.
todas las rectas que tienen pendientes negativas son así. Se van acá cuando el m es menor que 0. Y cuando tienen pendiente positiva se van de esta forma. ¿Sí? Entonces esa recta corta los ejes en este sentido, ¿sí ve? Así lo va a cortar. Ahí está la parábola, ahí está su recta directriz, así. Así, ¿ve? Entonces, ahí es la coordenada del vértice de la parábola, te pido. ¿Y cómo vas a saber dónde está el vértice? ¿Cómo me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabes dónde va a estar el vértice? ¿Cómo ubicas el vértice? ¿Dónde estará el vértice? Acuérdase cuando yo hice así, ve, di un punto fijo, el foco, y una recta fija. Él era, ¿no? Así. Entonces, pues así estaba la parábola. Y dije, si por un punto, es la geometría de Euclidiana, decía, por un punto de una recta que está fuera, por ahí pasa una y solamente una recta perpendicular. Y eso se le llamaba el eje de la parábola o eje focal. Y donde cortaba la parábola, ese era el vértice. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí vas a trazar con tu regla una perpendicular a esta recta celeste, azul. Una perpendicular. Esa recta donde corta el morado, ese va a ser el vértice. Primero vamos a decir, ahí es la coordenada de, ahí está, esa es la recta. La coordenada del vértice de la parábola. Acá debía ser del vértice de la parábola, así. Así debía ser animado. Muy bien, esa es la idea. Esa es la idea. Vamos a ver si está así. Ahí está, ¿ve? Este es el vértice. Siempre en cuando esto sea 90. Si no, no. Ese es focal. Ese es 90. O sea que estos problemas sirven, y supongo el autor de estas preguntas es para entender lo que es la parábola. Todavía no se trabaja con ecuación. Me permite a ver, el vértice es V. Claro, sí. Me permite un rato que lo ha animado, lo ha copiado de otra lámina, y en lugar de ponerle acá el V, le ha puesto, por el tipo de letra, no cambia, ¿no? Entonces, ¿qué hago para cambiarle esto? A ver, vuelvo a poner, sigue siendo lo mismo. Ahora sí. Ya, ese es el que me pide, ¿ves? Ya, esto es lo importante de entender que ese es así. Entonces, el celeste ya se sabe cómo se calcula la pendiente, lo he mencionado, ahí está, la pendiente sale menos 3 medios. Pero como en A forma 90 grados, entonces la pendiente del verde, ¿quién es? A ver, ¿quién levanta su micrófono? Son perpendiculares. La pendiente del azul es menos 3 medios. Y con eso yo sé que la pendiente del verde es, ¿quién me dice? 2 tercios, correcto, 2 tercios. Ese es 2 tercios. Porque el producto tiene que darte menos 1. Correcto, 2 tercios. Entonces, si tú sabes entonces que ese es 2 tercios, tú puedes saber entonces la ecuación de esa recta verde.
¿Por qué? Porque ya tienes la pendiente y tienes este punto. Punto pendiente, la ecuación. Entonces ahí sale la ecuación, entonces así sería. El I menos 5, la pendiente por X menos 7. Esa es la ecuación de la recta cuando se llama ecuación punto pendiente. Ya está. Y eso, el 3 pasa al otro lado, el 2 multiplica y lo llevas a esta forma y tienes así. Menos 1. Y juntas con el otro. El A es la intersección de las dos rectas. Ah, ya. ¿Y por qué es eso? De repente no estamos haciendo de acuerdo a lo que está animado. Tú lo que quieres hallar es esto, ¿correcto? ¿Qué sabes? Que este es P al azul. ¿Y qué significa que este es punto medio? Como es punto medio, ya sabes la coordenada de esto. Si sabes las coordenadas de A, ya entonces la coordenada del V es el promedio de esas coordenadas. Entonces todo el problema es hallar las coordenadas de A. Por eso es así. ¿Se entiende, no? Entonces, pero ¿cómo sale las coordenadas de ave? Ya tienes la ecuación del celeste y tienes la ecuación del verde que está acá. Este es el verde, ¿no? Entonces, al tener esa ecuación, juntas los dos, lo resuelves el sistema de dos ecuaciones y con eso te sale ya que, si es que está bien resuelto, debe ser así. Ya sabes el A. Por lo tanto, si ya sabes quién es el A, este es el punto medio. Promedio. Ahí va. Claro, hay que saber ahí que este es punto medio porque este es el P y este es el P. Por eso es punto medio. Claro, el P no está jugando acá un papel importante. ¿Por qué? Porque todavía no se habla de ecuación, de la parábola. Se habla de la parábola, pero no se habla de su ecuación. Vamos a ver a qué hora llega. Es la clave, es la ecuación. Por eso, disculpe, ¿por qué igualó las dos ecuaciones? Para resolver pues, dos ecuaciones con dos incógnitas, donde se cortan. ¿Se acuerdan cuando yo en esa clase una vez les puse así, x menos 2y igual a 1 y 2x menos 4y igual a menos 1? Yo les pido, resuelvan este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuánto vale x, cuánto vale y? No existe, porque se acuerdan que yo le dije que son rectas paralelas, no se cortan. Porque si se cortan, entonces hay intersección, hay valores. Por ejemplo, si yo pongo ahí x menos 2y igual a 1, y acá le pongo 2x más 2y igual a 5, por ejemplo, ahí sí hay solución. ¿Qué significa? Si tú sumas, acá hay 3x, este con esto se va, y acá hay 6, entonces x vale 2. Si x vale 2, acá le pones 2, entonces sería 2 pasa al otro lado, sería menos 1, y y sería, ¿no? Menos 1 y sería un medio. Y listo, ya está. Entonces la intersección sería 2, menos un medio. Un medio, ¿no? Menos un medio sale, ¿no? A ver, este menos 2 pasa a menos 1, un medio. ¿Ve? Así. A eso me refiero. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Sí, siempre progresa. Ya. La P tiene como directriz esa recta. Todavía no hay ecuación de la parábola, ¿eh? Por eso lo he puesto ahí, así tengo ya ese orden.
primera componente es 8 y su segunda componente menos 1. En el tercero, o en el cuarto está, en el cuarto. En el cuarto, ¿eh? Porque acá va a haber 8 y hacia abajo va a haber así. Así va a estar, ¿no? Y esa recta tiene pendiente positiva o negativa, ¿veo? ¿Cómo sabes si va a cortar así o va a ir así a los ejes? Entonces tú dices, la pendiente de esa recta va a ser así. Solamente para guiarte, ¿ah? Para guiarte, porque si tú lo dibujas así, por ejemplo, de repente tu problema no te va a... ¿Cómo se calcula? Pones un menos, acá pones una rayita, el coeficiente de X va arriba y el coeficiente de Y va abajo. Entonces esto sale 15 octavos. Entonces va a cortar la recta, pues así va a ir la recta. ¿Ven? ¿Y cómo sabes dónde lo va a cortar? Acá. Imagínate tú quieres cortarlo al eje X. Lo anulas esto. Entonces el X va a ser acá 9, paso al otro lado, 9 sobre 15, es menos que 1. Por acá estará pasando. Por acá estará pasando. Sí, más o menos, ¿no? Más la idea, sí, para que tenga. Ahora, yo quiero cortar al eje Y. ¿Dónde lo va a cortar? Quieres saber, ¿ve? Como son números pequeños, va a ser así. Entonces, tú quieres cortar al eje Y, tapas esto. El menos 9 pasa al otro lado, entonces sería menos 9 entre menos 8. Es más de menos 1. Por acá sí, ¿ve? Más o menos así. Así va a pasar tu recta. Es solamente para que te guíes, ¿ah? Así. Y tu foco está así, ¿ve? Entonces, desde aquí tú trazas una perpendicular, ese va a ser el eje focal. Entonces tu parábola va a estar dibujada así. Si yo dibujara así, ¿ve? Así más o menos. Ese es un bosquejo. Ese cuando estás en el examen no vas a dibujar exacto, ese es para que te guíes. Entonces acá está, así va la recta, ¿ves? ¿Ves? Acá está chiquito, pero esto de acá, ¿quién era? 9 entre 15 es esto, ¿ves? Y esto de acá es 9 entre 8. Esa es la recta. Es chiquito. Muy bien. Y el foco, ahí está. ¿Y cómo va la parábola? Para que dibujes exacto tiene que ser acá, ¿sí? ¿Ve? Una perpendicular con tu regla. Bueno, ahí no en el examen no hay regla, no hay nada, ¿ve? Así. Agarras el punto medio, que como este es el eje de la parábola, esto va a ser el eje de la parábola, eje de simetría. Entonces, esta rama de acá va a ser la misma que esta rama de acá. Sí, más o menos lo dibuja, pues. Así va a ser. Yo más o menos lo estoy bosquejando, pero supongo el que no lo ha animado lo ha hecho con máquina, con la computadora, ¿no? Así. ¿Verdad? Aunque el mío está más exacto, creo, ¿ah? A ver, vamos a ver, como distancia, esa es la parábola, ¿ves? ¿Qué me piden? Haya la longitud del lado recto. ¿Se acuerdan qué es el lado recto? El lado recto, cuando tenías la parábola, ve, por acá. Esta de acá se llama cuerda focal. Cuerda focal se llama, porque pasa por el foco. Pero cuando esta cuerda forma 90 grados con el eje de la parábola, o eje de simetría, o eje focal, si aquí este es 90, entonces este sería el lado recto. Eso es lo que tiene que ocurrir. 90 grados, si no, no. Ese es el lado recto. ¿Cómo sabes que es el lado recto? Tienen que dibujar obligado el eje de simetría o eje focal. Bueno, acá está dibujado así.
¿Ve? Ese tiene que ser 90 acá. Ahí en F. Ese es 90. Este es el eje de simetría. Es el eje focal o eje de simetría. Ahora sí, el RL es lado recto. Bueno, acá está hecho al revés, ¿no? Si yo lo hubiese dibujado, el dibujo natural es así, ¿ve? ¿Verdad? Hasta ahí no hay problema, ¿ve? Incluso antes de dibujar la parábola, yo hubiese hecho así. Con mi reglita, hago que ahí haya la línea en forma 90 grados, trazo el eje focal. Y aquí justo una cuerda que forma 90 grados con ese eje. Así debía ser. Y aquí es 90 porque es eje focal. Y si tú ves, este no es punto medio. Yo cuando lo hice la primera me salió justo el punto medio. Mira, vamos a ver si está el punto medio. No está, ¿eh? Este es más chiquito, ¿no? A pesar de que está con la máquina, no le ha salido un poquito. Ya, ese es el lado recto del LR. Ese es 2P, ¿se entiende? Porque este es P, ¿se acuerda? Del vértice al foco es P y del vértice a la recta es P. Por eso acá está escrito 2P. Ese rojito del 90-90 es el 2P. Entonces lo que hay que hallar es el 4P. La longitud del lado recto es 4 veces P. ¿Se acuerdan? Ese es 4P. ¿Se acuerdan esto que acá era 2P por ser eje de simetría, este 2P por ser eje, este es eje de simetría? No está dibujado completo ahí. Ya, primerito tienen que saber qué es lo que vas a hacer. Muy bien. Hallar P, o 2P en este caso. Mira, tú conoces la ecuación de la recta. Conoces la coordenada de este punto. La distancia de este punto a la recta es el 2P. Inmediatamente ayuda a memoria, dice, ¿y cómo hallo la distancia de un punto a una recta? Y eso es lo que estoy buscando, 2P. Dice así entonces. Acuérdense que voy a dibujar. Acá tienes una recta, sí. Voy a recordar, ¿ah? Llámale L. La ecuación de esta recta vamos a ponerle así. AX más B, Y más C igual a 0. Y tienes un punto de coordenadas, vamos a llamarle P de coordenadas X sub 0, Y sub 0. En este caso el X sub 0 es 8 y el Y sub 0 es menos 1. En la recta el A es 15, el B vale menos 8, el C vale menos 9. ¿Y cuál es esta fórmula de la distancia? La distancia es la perpendicular que une este punto con esta recta. Esta es la distancia D. En ese caso es el 2P, ese rojito. ¿Y cuál es la fórmula de la distancia? La fórmula de distancia, el 2P, ¿dónde lo coloco? Por acá nomás. Ese D va a ser igual. Acá es un cociente. En el numerador va valor absoluto. ¿Qué ve? Este X sub 0 lo reemplazas acá en X. Va a ser A por X sub 0. En este caso, el 8 lo vas a reemplazar en lugar de X. 15 por 8 va a ir ahí. Más, acá va a ser el B, en lugar de Y, vas a ponerle el Y sub 0. Más, el Y sub 0 es abajo. Más, más el C. Y abajo, ¿qué se pone? El A cuadrado más el B al cuadrado en raíz cuadrada. Esta es la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Y eso es lo que hay que aplicar acá. Y en lugar de D es el 2P. Y si he entendido, fórmula de la distancia. 15 por 8
menos 8 por menos 1, menos 9 en valor absoluto, y abajo es, este es el A, este es el B, A cuadrado más B cuadrado en raíz. ¿Se entiende? Y de ahí sale eso. 7. ¿Qué buscamos? 4P, 14. Así estaba la fórmula, 4P. ¿Me avisan? ¿Todo claro? Paso al siguiente. La clave era recordarse esto. La fórmula de la distancia de un punto a una recta. Ecuación de la parábola. ¿Ve? Recién habla de la ecuación. Repito entonces, para hallar la ecuación de la parábola, ¿qué necesitas? El vértice y el P. En la circunferencia, ¿qué necesitabas? El centro y el radio. Acá, el vértice y el P. Ya, ecuación de la parábola. Entonces vamos a hacerlo primero de forma más simple. Cuando el vértice es el origen de coordenadas y el eje focal, el eje X, o coincide con el eje X, sería más claro. Entonces, si haces tu sistema de coordenadas, ahí va a estar el vértice. Entonces, acá, ¿ve? Aquí, ahí va a estar el vértice. Y este eje de la parábola o eje focal es esto. Es el eje de la parábola. O eje de simetría, ¿ve? Entonces, en este caso, vamos a hacer que la parábola se abre, como coincide con el eje X, entonces la parábola se va a la derecha, hacia la izquierda. En el prospecto de admisión solamente le piden así, la parábola que se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. El otro es hacia arriba o hacia abajo. Esta es función. No le piden la parábola que es así. Eso no. La otra se hace con rotación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la parábola acá? Le dan directo la fórmula, es así. Y al cuadrado igual a 4 veces P por X. Ahí está el P. ¿Quién es ese P? Es esto de acá. Esta distancia es P. Este es P. Pero ese es en valor absoluto, para que sea distancia. Ese es el P. Ahora, cuando el P es positivo, se abre hacia la derecha. Así, ¿eh? Esa es la recta directriz, ese es P, P es a distancia. Del vértice al foco y del vértice a la recta. Y cuando P es negativo, se abre hacia la izquierda. Ahí va. Entonces la recta directriz está al lado derecho. Ahí. Esa distancia siempre es P en cualquier forma que esté a la parábola. Ese es el parámetro. Puede ser pequeñito, puede ser grande, lo que sea, pero esa es la coordenada del foco, es la coordenada de la recta directriz, su ecuación. ¿Y qué pasa si el vértice ya no es el 0, 0? Puede ser un punto cualquiera. Pero como estamos diciendo que tiene que ser a la derecha o hacia la izquierda, entonces el eje de la parábola va a ser paralela al eje X. Ya, mira, el vértice está así, ya, un punto cualquiera. En cambio, el eje tiene que ser paralelo al eje X. Solamente se estudia esa forma. Ya está bien. Y a este es paralelo con esto. Son paralelas. Ahí está el foco,
La recta directriz estará a la izquierda. Ahí está el vértice. Entonces, para ir a la ecuación solamente necesitas el vértice y el P. Pero ese vértice es ahora así, ¿ve? Cuando el vértice estaba en el origen de coordenadas, tu ecuación era así, era la más simple. 4 veces P y acá estaba el X. Pero ahora el vértice está así. Ah, dices, como estaba en el origen de coordenadas, este era así. Porque el vértice acá era el 0, 0. Entonces ahora que el vértice así, entonces va a ser el I menos el K al cuadrado igual a 4 veces P por X menos H. Así va a salir la ecuación. Ahí va. ¿Va? ¿No? Así. Esa es la ecuación cuando el vértice ya es el H como acá. Puede ser en cualquier cuadrante, ese solamente es un ejemplo que está ahí. El H y el K van a cambiar de coordenadas, ¿de acuerdo? Bueno, puede ser positivos, negativos, ¿no? Cualquiera puede ser. Pero en este caso, como la figura se abre hacia la derecha, el P es positivo. Y si es negativo, se abrirá hacia la izquierda. Esta figura es cuando el P es positivo. Y cuando P es negativo, se abre hacia la izquierda. Estará dibujado así, pero no. Así estará. ¿No les parece? Así es para la parte negativa. No está dibujado, supongo el autor que ha hecho esto no lo ha puesto eso porque ya es repetir. Por eso la pregunta es, ¿se entiende eso? ¿Derecha, izquierda? ¿Qué dicen? O por el chat, al menos a que no quieren abrir. Ah, mira, a veces no miro tanto el chat, me habían dicho, profesor, podría volver a la teoría de la parábola para tomarle captura. ¿Ve? Voy a volver. Casi yo no miro el chat, entonces es mejor que activen su micrófono, salvo que... ya, ese quería ver la captura. Me parece que es esta captura que desea. Así es, puedes activar tu micrófono. Esta captura o la ecuación era. Ahí está, 4P es el lado recto. Ahí está el P. Ya, correcto. Ya, esa captura quería. Esa es la definición de parábola. Entonces hemos trabajado con esto, recién vamos a trabajar con la ecuación. Entonces de repente también quiere la captura de la ecuación de la parábola de una manera más simple era esto. Esta es la más simple. Entonces para ustedes, para su examen, o para que puedan leer estas partes, es, si P es mayor que 0, se abre a la derecha. Si P es menor que 0, se abre hacia la izquierda. Y todo es lo mismo. Puede estar el vértice en cualquier lugar. Esto es lo más simple cuando el vértice está en el origen de coordenadas. Pero de que se abre a la derecha e izquierda es la misma. Pueden tomar captura de eso, de repente lo he pasado muy rápido. Ahora, ¿y qué pasa si el vértice no es el origen de coordenadas? Ya es un punto cualquiera, H, K. Pero necesitas que el eje de la parábola sea paralelo al eje X.
dicho de otra manera, no puedes estudiar esto. ¿Ve? ¿Y qué pasa si el eje de la parábola es así? Este sea la parábola, acá está el foco y por acá el vértice. Este tipo de parábola no le piden en el examen. Tiene que ser derecha, izquierda, arriba, abajo, no lateral. ¿Ya? Eso no. Por eso que acá tiene que ser paralelo al eje X. Sí. Cuando P es positivo, la ecuación es así ahora. Y menos K al cuadrado igual a 4 veces P, X menos. Entonces, ¿qué te dice para hallar la ecuación? Para hallar esa ecuación. Necesitas saber quién es el H y el K. Pero ese H, K es justo el vértice. ¿Ve? Este. ¿Y qué otra cosa aparece? El P. Ese es clave entonces para la ecuación de la parábola. El vértice y el P. Cuando el P positivo, se abre así como la figura a la derecha. Y cuando es negativo, se abre hacia la izquierda. Para no dibujar lo mismo, si hubiese dibujado este, dibujas el otro, sería así. Bien dibujado, bueno, así. Así va a ser la parábola. Este es para P menor que 0. Ya, hacen esa captura. Entonces vamos a trabajar ahora con la ecuación de la parábola. Es la clave. ¿Vamos ahí? Profesor, disculpe, Sí, cuando el P es negativo, ¿el signo también se pone en la ecuación? Sí, ¿no? sí, va a salir negativo. Ok, Sí. ok. En la distancia no, pero en la ecuación sí. Hay que irse. Hay el área de región limitada por la circunferencia cuyo centro es el foco de la parábola y es tangente a la recta directriz de la parábola. Entonces, como te han dado acá la ecuación de la parábola y tú no has visto esta ecuación, tú lo que has visto es esta ecuación, ¿ve? I menos K al cuadrado igual a 4 veces P por X menos H. Esto es lo que has visto. Entonces tienes que darle esa forma. ¿Cómo? Completando cuadrados. Pues. ¿Cómo se completa cuadrados? Acá pones el I al cuadrado menos el 6I. El menos 8X, así como hice con la circunferencia, igualito. Entonces, aquí sacas el I y sacas la mitad del menos 6, que es menos 3, y lo elevas al cuadrado. Cuadrado el primero, ahí está. Doble el primero por el segundo, ahí está, menos 6. Más cuadrado del segundo. Cuando tú le pones ahí, le estás agregando 9. Entonces, para que no se altere, le quitas 9. El menos 8 lo bajas igualito, el más 25 igualito. Ahora tú te quedas acá con el i menos 3 al cuadrado, por darle la forma, ¿ve? Y todo el resto pasa al otro. El menos 8 le pones 8x. Menos 9 más 25 da más 16. Pasa al otro lado, menos 16. Entonces, ¿qué te va a quedar? Entonces la parábola vas a escribirlo así, ¿ve? El i menos 3 al cuadrado va a ser igual. De acá puedes factorizar el 8. El 8 por x menos 2. Entonces, el vértice ahí, ¿quién es? De acuerdo a esto. Este es el H, 2. Y el K es 3. Es el vértice. ¿Y quién es P? Entonces, tu 4P, esto de acá es el 4P. Entonces, P vale 2. Entonces dice que P vale 2. Ya te da la ecuación, entonces ya sabes quién es el vértice, el P. Bueno, ya sabes dónde está el vértice, dónde está quién es P. Ya, eso es lo que se hace entonces. Pero tú dices, vas a hallar la ecuación limitada por la circunferencia. ¿Dónde está la circunferencia? Su centro va a estar en el foco, entonces tienes que ubicar el foco. Ahí tú has completado cuadrados y has ubicado solamente el P y el vértice. Y haces un dibujo así, con el vértice. ¿Y va?
Ahí está la parábola. Esta distancia es 2 y esta es 3. Como se abre a la derecha, ¿ya? Entonces, ¿el P cuánto vale? 2. Entonces corres acá. Acá va a estar el foco. Acá debe haber 2. Acá tenés 2. Entonces, el vértice de la coordenada del foco, ¿quién sería? 4, 3. ¿Y dónde caerá la recta directriz? Este sería la recta directriz. ¿Por qué? Porque del vértice al foco es lo mismo que del vértice a la recta, que es 2, 2, ¿ve? Este va a ser el centro de la circunferencia que te está pidiendo, el 4, 3. Y sabiendo el centro, necesitas el radio para hallar entonces que te dice el área de la región, limitada por la circunferencia, el área del círculo, que es 2pi por radio. Muy bien. Ahí está, lo que es completar cuadrado está vivo ahí. Entonces, a ver cómo está. Ahí está el foco. Ese es 4. Ese es el P que vale 2. 2. Ese es el foco. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya, entonces, ese es el centro de la circunferencia y debe ser tangente al eje Y, porque es tangente a la recta directriz. Dice, la recta directriz es esto de acá. Esa es la recta directriz. Entonces va a chocar la circunferencia ahí. Ahí, ¿ve? Pregunto, ¿cuánto vale su radio de la circunferencia? 4. 4. Entonces ya el área es 16 pi. Pi por radio al cuadrado, ¿ve? Eso es todo. Ese es el área. Solamente buscábamos el radio. El vértice y el P siempre juega con la parábola. Muy bien. Continuamos. Si no hay pregunta, activa su Profesor, micrófono. Sí, ¿puede regresar a la diapositiva anterior para tomar una captura rápida, por favor? ya está ahí. A esa, ¿no? Sí, por favor. Ya está, gracias. Ya. Ahí va. Es otro teorema. Ahora hemos trabajado acá con la parábola que se habla derecha e izquierda. Ahora es hacia arriba, hacia abajo, que es una función cuadrática. La más simple, cuando el eje está, perdón, el vértice está en el origen y el eje coincide con el eje Y. Ahí hacia arriba, ¿ves? Ahí está el foco, ahí está la recta directriz. Entonces cambia de letra, ¿ves? Anteriormente, ¿se acuerdan? Era así. Ahora, cuando estaba en el eje, el X. Ahora está en el Y. Entonces va a ser acá, cambiando de eje solamente, es 4P y acá va a ser Y. Así va a aparecer, para que se acuerden. Cambió de eje nada más, así, ¿ves? Y esa es una cuadrática. Esa es una función cuadrática, se le llama. Cuando hablan de máximo, mínimo, ese es el vértice de la parábola. Esa es la más simple, entonces. Ahora, cuando P es positivo, se abre hacia arriba, y cuando P es negativo, se abre hacia abajo. Solamente ha cambiado de letra. Donde estaba Y anteriormente, ahora es X. Y donde estaba X, ahora es Y. Así además es fácil. ¿Ya? Como ayuda, memoria es así. Cuando haces tú, tienes que recordarte de algo, ¿no? De algo tienes que recordarte.
Por eso es así. Cambió nada más la letra. ¿Por qué? Porque anteriormente esto de acá estaba acá. Es decir, que ahora en lugar de esto, ahora está el Y. Por eso es que la ecuación es la misma, solamente cambió la letra. Entonces, ahora cuando el punto, el vértice es el H, K, y el eje de la parábola es paralela al eje Y, entonces solamente es igualito. ¿Qué hemos trabajado con el otro? Sí, ve. Ahora ahora vas a trabajar con el eje va a ser el eje Y, cambió la letra, entonces esto va a ir al cuadrado, y esto viene así. Así ve, cambia, intercambia. P positivo hacia arriba, P negativo hacia abajo. Capturan. Ahora trabajamos con esta ecuación. Dice, el techo de un garaje de 12 metros de ancho de la base, abajo hay 12, con 16 de altura en el centro. ¿El centro dónde será? El punto medio de AB. 6 para cada parte. Entonces, del centro hacia arriba, donde justo está el vértice, la parábola es el de arriba, es el vértice, eso vale 16. Y 7 en las paredes, al costado son las paredes, el de moradito, que son las paredes. Hay la altura del techo a 2 metros de una de las paredes. Puede ser de aquí hacia acá, mide 2 metros y te piden esta altura. O puede ser de aquí a aquí, 2 metros y mide la altura. Eso es lo que te dicen. A ver dónde está dibujado. Ahí. Ese vale 2. Me piden esa altura entonces. Esa es la que me pide. ¿Verdad? Muy bien, ¿cómo hacemos esto entonces? Como nosotros sabemos que en la parábola hay un eje de simetría que es el eje de la parábola, hacemos que el origen de coordenadas sea justo este punto medio, que es el O. Hacia acá le pones el eje X, hacia arriba el eje Y. Ahí está. Y ese va a coincidir con el eje de la parábola. Ese es 4. Ahí va, así. Ahora dirá, profesor, ¿cómo sé que tengo que hacerlo por ahí? Puedes hacerlo por cualquier parte. Igual te sale. ¿Y cuál es la diferencia? Es el trabajo. Tiene que saber bien ubicar las coordenadas. En cambio, cuando tú le pones así, por ejemplo, este es el vértice, ya sé. Tú dices, para yo saber la ecuación de la parábola, tengo que saber el vértice. Entonces, tiene que saber esto. ¿Y cuál es su coordenada de eso? Me dictan. Y por ahí pasa el eje Y. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son estas coordenadas de este punto? 0 para X y 16 para Y. La coordenada de N. ¿Quién me dicta? 4H. 4
H. Y la coordenada de este punto, 6, 7. 6, 7. Por eso que hacemos así, porque es más fácil de ubicar las coordenadas. Porque yo también podía haber hecho por acá el eje Y y por acá el eje X. Voy a hacerlo así también. Tal igual. Entonces acá está fácil de hallar la ecuación de la... Mira. Entonces, si ese es el vértice, tú ya puedes hallar entonces la ecuación. Ahí va. Vamos a hallar ese punto. Ahí está el punto. ¿Cómo se halla la ecuación del vértice? Se abre hacia abajo, hacia arriba. Va a ser el X menos el H al cuadrado igual a 4 veces P por Y menos K. Acá el H es 0 y el K vale 16. Esta es la parábola. Así. Así es. X menos 0 al cuadrado, 4PY menos K. Entonces X al cuadrado. Entonces, para saber la ecuación completa, tienen que saber el P. ¿Cómo sé quién es P? Este está en la parábola. Satisface la ecuación. Donde está X le vas a poner 6. Acá le vas a poner 6. Donde está el Y le vas a poner 7. Y de ahí sale el P. ¿Ahí va? ¿Ve? Así. P sale menos 4. O sea, el 4P vale menos 4. Entonces lo reemplazas acá. Por eso que la parábola se abre hacia abajo. El P sale negativo. Esa es la ecuación de la parábola. Ahora, pero a mí no me piden la ecuación de la parábola, a mí me piden este H. ¿Cómo calculo? Este está en la parábola. Satisface la ecuación. ¿Qué quiere decir? Aquí le vas a poner 4 al cuadrado. Acá le vas a poner H. En el Y le pones el H. ¿Sabes? Y de ahí sale el H. Así se trabaja con la parábola. El vértice y el P. Y cualquier punto ya sale ahí con eso. Vamos con el siguiente. Con esto ya completamos la ecuación de la parábola. Vamos a ver qué viene. Ya. Siguiente, ¿ah? Si no hay pregunta. Claro, aquí se dan cuenta que hay que saber también ubicar las coordenadas de un punto. Ahí tiene su dibujo. En la figura dice AB es el lado recto. Y a su vez es diámetro de la circunferencia IB. El radio vale 16. ¿Qué cosa significa el lado recto? Que acá está el foco. Acá acuérdense que el lado recto es 4P. Entonces este es 2P y acá tenés 2P. Pero ¿cómo sabe que esto de acá, cuál es su coordenada? Dice que esto también es, el AB también es diámetro de esta circunferencia. Entonces de acá sale su centro. Y acá sale el radio que es 4. Entonces te han dado prácticamente todo. ¿Qué te piden? La ecuación de la parábola. Pero para la ecuación de la parábola no necesitamos el centro, sino, que digo el foco, sino necesitamos el verde. Por acá estará el vértice, pues por acá atrás es una perpendicular, así de. Justo va a pasar por este diámetro. Y este es el P. Como acá tú sabes que hay 4P, que es el diámetro, entonces ahí sabes P, ya sabes este punto. Ya, y va, hasta que me gane la hora. Lado recto. También es diámetro de eso. Pregunto, ¿cuál es el centro? Si aquí te han dado la circunferencia. A ver, ¿cuál es el centro? Va a estar justo en el foco. ¿Quién me dicta las coordenadas del centro? 2,3 y el radio es 4.
Este es el foco. 2P. El vértice. Ese es P. Entonces, el centro de esa circunferencia es 2,3, que viene a ser el foco. Y el radio es 4. Entonces, 4 es el 4P. El diámetro sería 8, ¿no? Sería 4, entonces P vale 2. P vale 2. Ahí hay 2. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? A ver, ¿quién me dice ahí? ¿No me se dan cuenta? No ve. Y este es 2. Y acá este es 3. A ver, micrófono, ¿cuáles son esas coordenadas de V, del vértice? 2,5. Correcto. ¿Ve? Ese es importante. Con eso ya está. Ya tienes el vértice, tienes el P, ya está la ecuación. Ya está la ecuación de la parábola. Como se abre hacia abajo, vas a tener P, X menos el 2 al cuadrado igual a 4 veces P, que vale 2. En este caso, como se abre acá, sería menos 2, esta es distancia. Menos 2 por el I menos 5. Así. Y luego lo desarrollas eso. Ahí está, ¿ves? Menos 8 y menos 5. Desarrollando ya tienes eso. Entonces, resumiendo, veo, cuando trabajas con la circunferencia, centro y radio. Con la parábola, el vértice y el P. Esa es clave, saber quién ese es el P, esa distancia. Como distancia, pero como coordenada puede ser positivo o negativo. Ya, eso es las clases de hoy día. Seguimos, una más, hasta donde llegamos. Ya lo demás debe ser combinaciones. Ya ves, ya aparece circunferencia ya. Ya se repiten los temas. En la figura la circunferencia C es tangente a la recta L1. Ahí está, choca L1 y al eje Y. Ahí se ve, ¿no? Acá está chocando a L1 y está chocando al Y. Ahí va. Punto de tangencia. Ese es el L1 y el eje Y. El centro de la circunferencia pertenece a la recta 2x menos 3y más 7. Debe ser esta recta dibujada. Debe ser esta recta dibujada, esta. Porque no hay más recta. Sí, en efecto, ese es. Ahí está el centro. Por ahí será. Ahí es la ecuación de la circunferencia. Me piden la ecuación de la circunferencia, ¿no? Entonces, como me pide ecuación de la circunferencia, necesito el centro y el radio. Ya, ese es el centro. Y a ver, ¿qué dato tenemos ahí? Cuando tú despejas acá el X, entonces la ecuación de esto es lo mismo que escribir así, ¿ve? X igual a menos 4. Eso quiere decir, si acá todito esto de acá, X igual a menos 4, quiere decir que todito esto de acá, ¿ve? Vale menos 4. Como distancia es 4. Y si tú unes el centro que hay 90, 90, 90, 90 con el S así, ¿ve? Entonces esto vale 4. El radio vale 2. Ya está, ese vale menos 4. Esa coordenada vale menos 4. Pero como distancia de 0 a menos 4 es 4 como distancia. Ese es el radio. Ese es 4. Vale 2 el radio. Ahora, yo quiero las coordenadas del centro, entonces es así, ¿ve? Te falta esta parte de acá. Este es el que falta, que es el mismo que esto. O lo mismo que esto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que es K, vamos a llamarle eso.
Pero ¿cómo vaya cabe? Este punto pertenece a esta recta de acá. Como está en esa recta, satisface la ecuación. Donde está X le voy a ponerle -2. Donde está Y le voy a poner K más 7 igual a 0, de ahí sale K. ¿Sí ve? K vale 1. Ya tienes el centro, ya está la ecuación. ¿Se acuerdan que la ecuación es así? X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual a R al cuadrado. Y esta es la ecuación de una circunferencia, por eso es así. El H es -2, por eso sale más. El K es 1. ¿Está claro? Sí, profe. Ya, entonces así se trabaja con la circunferencia y la parábola. Vamos a ver qué sigue. Todavía tengo. Parece que ya no. 1 minuto, dice. Vamos a ver qué hay, qué sigue. El último, el 14. Dice, dadas las ecuaciones de la parábola. Ahí está una parábola que pasa por el origen de coordenadas. Así está escrito, debía haberse escrito así, lo han puesto así, no sé. Este es X. Este es lo mismo que decir Y al cuadrado igual a 4 veces P por X. En el origen de coordenadas. Este vale 1, entonces P vale 1/4. Ya, y tienes la ecuación de esa recta L, que es eso. Esa es la parábola, esa es la recta. Si la longitud del segmento BH es mínimo, dice. No está dibujado, BH este es mínimo. Mínimo le han dicho por lo siguiente, este es punto y esta es recta. Entonces la distancia de un punto a una recta es así, para que tenga la idea. Tienes un punto y tienes una recta. Esto es distancia también son distancias. ¿Cuál es la distancia más pequeña? Es la perpendicular, porque los demás van a ser hipotenusas. Acá cuando no te han dado la distancia del punto a la recta, no te dicen, si no te han dado esto 90, te van a decir que es mínima. Mínima significa que tiene que ser así. Por eso que al animal no lo han dibujado. Ahí está el B. Eso es así una perpendicular. Eso es lo que te piden. Ahí la suma de las coordenadas del punto. Ya está. Pero este está en la parábola, mira. El B está en la parábola. Vamos a llamarle A, B sus coordenadas. Entonces, donde está X, le vas a poner el A. Y donde está Y, le vas a poner el B. Entonces, quiere decir que A es B al cuadrado. Entonces, la coordenada de B va a ser B cuadrado. ¿No? El A, este de acá es B cuadrado, el otro es B. ¿Se entiende? Ahí va. Ahora, la distancia, así como el anterior, como tú sabes este punto y sabes esta recta, aplicas la distancia de un punto a una recta. Y está la distancia de un punto a una recta es así. Y para que sea mínimo, B debe ser 1. Entonces, las coordenadas de B es 1, 1. Y su suma es 2. Capturan. Y de ahí lo que quiero que capturen es esto. Y ahí termino. Buenos días, cuídense.